surcando los mares del planeta, viajando por mundos desconocidos, sumergiéndonos eones de años atrás en la historia. Bienvenido, estás a bordo del Nostromo. Saludos tripulantes, bienvenidos a bordo del Nostromo. Yo soy Juan Manuel Correa, periodista y aficionado a la historia que los llevará en un viaje a través del tiempo y el espacio en búsqueda de las historias más interesantes, más curiosas y más intrigantes que la historia de la humanidad nos tiene para ofrecer. Comencemos. Las falanges macedonias, las legiones romanas, las hordas mongolas, el ejército de Qin o la Wehrmacht nazi son ejércitos que pasaron a la historia por sus grandes hazañas, por su destreza y ferocidad. Son muchas las estructuras militares que han pasado a la historia, unas más grandes que otras, pero cada una dispuesta a pelear y, en caso de ser necesario, caer en combate. Hoy vamos a hablar de una de estas estructuras militares. Vamos a hablar de una armada. Y al hablar de grandes armadas y flotas de barcos en la antigüedad, no podemos pasar por alto a los ingleses, portugueses, holandeses y sobre todo a los españoles. Los grandes marineros de la historia han servido en las filas de estos antiguos reinos, pues basaron su poder imperial y comercial en los mares del mundo. Y hoy vamos a visitar a la flota de barcos más famosa, más enorme, terrible y desastrosa de la historia española. Una armada que se construyó para vencer y conquistar al imperio más grande que la historia de la humanidad jamás haya visto. Prepárate, porque el Nostromo visitará aquella ocasión que el imperio español trató de hacer lo imposible: invadir a Gran Bretaña, los señores del mundo, con su temible armada invencible. Nuestra historia comienza en el siglo XVI. Hace poco más de un siglo, los grandes imperios europeos se hicieron a la mar y conquistaron cuanto pudieron. Y de estos grandes reinos, 3 se volvieron especialmente importantes en cuanto al control marítimo se refiere: los ingleses, los holandeses y los españoles. No incluye a los portugueses, ya se van a dar cuenta por qué. Estos últimos, los españoles, se habían convertido en una estructura muy fuerte, se extendía desde América hasta las Filipinas. Recordemos además que habían sido anexados los territorios portugueses gracias al Tratado de Tordesillas. El imperio crecía, pero había una piedrecilla en el zapato, una que era un poco estorbosa, y eran las rebeliones protestantes que había por toda Europa, en especial en los territorios anexados a los Países Bajos. Y recuerden que España toda la vida ha sido católico, y el hecho de estar rodeado de tanto protestante y anglicano podía ser un poco incómodo para ellos. Por lo tanto, mantener un control europeo era crucial, sobre todo para enfrentar a franceses e ingleses. Y es aquí cuando en nuestra historia aparece un monarca del que ya hemos hablado en el canal antes: Felipe II, el emperador del Imperio Español, y tal vez el rey más importante de la historia de España. Ya en su momento hemos hablado de él, así que los invito a que puedas buscar más información acerca de este gran monarca en su canal, incluso del espectro que lo atormentó durante muchísimos años. En fin, Felipe II contrajo nupcias con la reina católica de Inglaterra, María I, lo cual fue un gran ofertón, por así decirlo, porque al momento de tener un heredero, esto le daría a Felipe y lo convertiría como amo y señor del Imperio Español y del Imperio Inglés, algo que habría cambiado la historia para siempre. Y digo que pudo haber sido, porque María falleció antes de poder darle un heredero a Felipe, lo que dejó al monarca español, como popularmente se conoce, sin el pan y sin el queso. Bueno, María le sucedería a su hermana Isabel I de Inglaterra. Y a diferencia de su hermana María la Católica, ella empezó a restaurar, estoy hablando de Isabel, la reforma protestante y anglicana en Inglaterra.
algo que para un imperio español católico podía representar una amenaza. En resumen, esta jugadita a Felipe II no le gustó ni un poco. Y el monarca, muy bonachón y poderoso, intentó pedirle matrimonio a Isabel. Vamos, que no quería quedarse sin una opción única en la vida. Pero Isabel se lo denegó. Y por muchos años vivieron en armonía, España, Inglaterra, yo te doy, tú me das, oye, no me parece lo que estás haciendo, pero todo por lo menos una década transcurrió con la mayor normalidad. Pero entonces, algunos piratas y corsarios como John Hawkins o el famoso Francis Drake empezaron a atacar puertos españoles. Y estos corsarios, como recordarán, como lo hablamos en el episodio de los verdaderos piratas, estos corsarios eran financiados por la corona de Inglaterra, para que hiciesen el trabajo sucio que los ingleses no querían hacer y para que la Royal Navy no se ensuciara las manos. Pero a la postre eran ataques ingleses ante todo. España empezó a contraatacar y digamos que en cierta forma se defendió, sin iniciar una guerra directa con Inglaterra, porque nuevamente en teoría no era la armada inglesa los que estaban perpetrando estos ataques y asedios. Pero la gota que rebasó el vaso fue una bula papal que expidió el Papa Pío V en 1570, que excomulgó a la reina Isabel I de Inglaterra y autorizaba a cualquier católico, ojo al asunto, para asesinarla y quedarse con el trono. Y aunque Felipe II le estaban tocando un poco la moral, los ingleses, al principio no mostró interés en lo que parecía ser una especie de cruzada. Pero un agente papal italiano llamado Roberto di Ridolfi acabó presentándose ante la corte de España y propuso al rey una conspiración para asesinar a Isabel I y sustituirla por la reina de Escocia de aquel entonces, María Estuardo, de la religión católica. Así que el monarca español financió las rebeliones en Gran Bretaña, pero de poco le serviría ya que fueron apagadas, y la reina inglesa se enteraría del complot. Entonces, adivinen qué hizo. Mandar nuevamente a Francis Drake y otros corsarios de forma más violenta para tomar represalias contra España. En 1585, con el ataque de Drake a los puestos de Galicia, atentando contra iglesias e incluso, como lo dicen las crónicas, matando curas y monjas, pues esto no le gustó nada a Felipe II, se cansaría de la situación y le declararía la guerra formalmente a Inglaterra. Y la estrategia para acabar de una vez con todas con Isabel I era nada más y nada menos que invadir Inglaterra. El plan consistía en mandar una inmensa flota que desembarcara en Gran Bretaña y procediera a la invasión. Así se diseñó y se creó la famosa Armada Invencible. Sin embargo, un aspecto que Felipe creyó fundamental era que en la estrategia debían apoyarse en el duque de Parma, Alejandro Francesio, un gobernador de los Países Bajos, el cual, según él, le enviaría una legión de 30.000 tercios españoles. A los tercios españoles son las tropas especiales del antiguo Imperio Español, y estos tercios vendrían desde Flandes a Londres. Es decir, un ataque por dos frentes, uno desde las costas norte de España y otro que saliese directamente desde las costas de Flandes, o mejor dicho, desde la región de Flandes, por ese sector del norte de Europa. Ahora, cuando este plan llegó a oídos de la reina de Inglaterra, a Isabel I, se dedicó a modernizar su armada. Todos los buques se actualizaron para ser más rápidos y letales. En un contexto, para que ustedes entiendan, un galeón inglés debía ser un buen rival para los barcos de transporte que Felipe II planeaba construir para su Armada Invencible. Y mientras lo hacía, de vez en cuando mandaba a Francis Drake a golpear uno que otro puerto español para mantener a los ibéricos ocupados. Pero volviendo a España, al principio Felipe estaba muy entusiasmado con la idea de crear una armada tan grande y acabar así con los ingleses. Pero después se dio cuenta de que de barato este proyecto no tenía nada, lo cual le preocupó en gran manera desde el punto de vista económico. En 1588, Álvaro de Bazán, quien sería el comandante de la flota que había elegido por supuesto el monarca Felipe II, murió de manera abrupta a causa de tifus, lo que dejó a la armada sin ningún almirante. Entonces se buscó a Alonso Pérez de Guzmán, duque de Medina y Sidona. Y contrario a lo que sería un gran honor normalmente, el duque de Sidona no se consideraba el indicado para el proyecto del monarca, no tenía tantos años de experiencia en la mar, y bueno, creo que él sabía que no era el indicado para ese trabajo.
Y hay otras banderas rojas que se alzaron en la mente del duque cuando empezó a ver el mal estado de la Armada Invencible. En varias cartas que le envió a Felipe II, asegura que el personal de la Armada no estaba bien preparado, ni era el apropiado para esta misión. Además, le asustaba que semejante armada fuese diseñada tan apresuradamente. Así que este se negó a tomar el almirantazgo de esta Armada Invencible, o bueno, más o menos, porque las cartas que él le envió a Felipe II nunca le llegaron al monarca, y las únicas que llegaron habían sido modificadas en el camino por los consejeros para que no fuese una vergüenza. Así que, como dirían los españoles, a tomar por saco, venga, que aunque te niegues te ponemos de almirante. Y fue así como pusieron a Alonso Pérez de Guzmán, duque de Medina Sidona, como almirante de una armada con muchas dudas. Y bueno, al cabo de tener un líder y ser formada la Armada Invencible, zarparía e incluía más o menos 19.000 infantes, 7.000 marineros, más o menos 10.000 caballeros de fortuna, 180 clérigos y en un total de 130 barcos. Y tan pronto partieron se dio cuenta Felipe II de que no iba a ser tan fácil coordinar tantas naves. En muchas ocasiones algunas galeras se perdían de la formación, se extraviaban y tocaba detener la marcha para esperar a que éstas volvieran, y era un auténtico complique. A partir del 22 de julio, la Grande, como se le llamó a la armada, se acercaba a las costas inglesas. Los ingleses, por su parte, al percatarse de la inmensa armada que se acercaba, intentaron desplegar sus galones desde el puerto de Plymouth. Por el mal tiempo les era imposible, pues el viento estaba en contra y por eso no lo hicieron. O sea, prácticamente los ingleses estaban atorados dentro de las costas de Plymouth. Los españoles se dieron cuenta de esto y vieron una ocasión magnífica para atacar. Pero ¿se acuerdan que había una parte fundamental del plan, que era esperar a las tropas que venían de los Países Bajos? Bueno, en vez de atacar los españoles, el segundo almirante de la Armada, Juan Martínez de Recalde, aseguró que el percance inglés, que se quedaran atacados en la costa, podía darles un poco de tiempo para ir a contactar a las tropas que estaban en Flandes. Entonces el duque de Medina Sidona zarparía para traerlas. Y así pasaron los días, y nada que había noticias de las tropas. Mientras tanto, los ingleses aprovecharon ese tiempo y sacaron 70 naves del puerto y avasallaron a la Armada Grande que estaba atascada en el Canal de la Mancha. Allí, los españoles perdieron 2 navíos muy importantes junto con su botín. Sin embargo, esto no era una pérdida tan importante, pues aún le quedaban como 137 barcos. Pero, oh amigo, lo que se venía después para la Armada Invencible era mucho, pero mucho peor. Mientras se retiraban, los españoles le empezaron a mandar cartas a los Países Bajos, a los tercios de Flandes, para tener noticias de las tropas, pero nadie respondía. Por lo tanto, mientras esperaban la respuesta, fondearon en la isla de Wright. El 4 de agosto por fin recibieron respuesta luego de varios días estando estancados en la isla. Pero cuando se dispusieron a zarpar mientras estaban alistando, se toparon con un comando de combate inglés, el cual fue enviado para prenderle fuego a las embarcaciones españolas. Y esto probó la paciencia de los españoles, los cuales contraatacaron. Pero los ingleses lograron dispersar la flota y acribillar de forma sistemática cada nave. A esto hay que sumarle la insubordinación de algunos españoles, de algunas galeras. Algunos se negaron a reagruparse y todo era un completo caos, lo que llevó al duque español a reconocer una derrota. A estos hechos le siguieron las grandes dificultades de la Gran Armada para recalar en los puertos flamencos y un empeoramiento repentino de las condiciones meteorológicas en la zona, lo que llevó a la flota inglesa a recalar en los puestos esperando a que mejorara el tiempo, pero los españoles seguían avanzando y, obviamente, ocurrieron catástrofes. La flota española en el Mar del Norte, por causa de los vientos, tuvo que rodear las islas británicas por Escocia y descender luego bordeando Irlanda para dirigirse a los puertos españoles, con los subsiguientes desastres y hundimientos en abruptas tormentas en las costas británicas, con choques, y esto, además de tocarle la moral a los españoles, pues dejó un sinnúmero de bajas. Sin embargo, hay un estudio del historiador español José Luis Casado Soto, que publicó en 1988,
que demostró, con un seguimiento de algún navío que había estado en la armada y la adquisición de tropas posteriores, que las pérdidas no habían sido tan grandes. Pero, bueno, lo que contarían las crónicas y la historia sería otra situación. Se cuenta que cuando la armada volvió a España, o lo que quedaba de la armada, Felipe II dijo: «Yo envié a mis naves a pelear contra los ingleses, no contra los elementos». En el margen de una de las cartas enviadas al duque de Parma, autores como Carlos Gómez Centurión dan por descrito que el rey utilizó una frase muy interesante: «En lo que Dios hace no hay que perder ni ganar reputación, sino no hablar de ello». Y vaya, yo creo que el rey Felipe II y muchos españoles no quieren hablar de lo que pasó con esa armada invencible. ¿Por qué? Porque con esas palabras, la gran armada invencible española fracasaba de forma estrepitosa en su conquista de la Gran Bretaña. En total, 63 barcos españoles se perderían, al igual que 20.000 de sus hombres, frente a, escuchen esto, cero barcos ingleses perdidos y 5.000 de sus hombres. Los aplastaron, no había nada que hacer. Al final, la jugadita de Felipe II le salió muy costosa y es tal vez el fracaso más grande de la historia marítima española. Durante los próximos años, ambos imperios se continuarían atacando mutuamente en lo que se conoce como la Guerra Anglo-Española. Pero eso, mi querido tripulante, es historia para otro episodio. Y así concluimos el episodio del día de hoy. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué hubiese pasado si Felipe II y María I hubiesen contraído nupcias y se hubiesen casado y hubiesen tenido, por supuesto, a su primogénito? ¿Será que si se hubiese unido el Imperio Español con el inglés, hoy estaríamos hablando de una historia totalmente distinta? ¿Qué opinan de la Armada Invencible? Si no se hubiesen puesto a esperar a las tropas de Flandes, ¿hubiesen podido tal vez conquistar la Gran Bretaña? Déjenmelo en sus comentarios para saber qué opinan acerca del tema que hablamos el día de hoy. A continuación vamos a leer los comentarios más interesantes del episodio anterior, el episodio acerca de la tragedia de Armero. La Caverna del Coso nos dice: me recordó lo sucedido en Paricutín, Michoacán, en donde de la nada nació un volcán pero muy activo y que el día de hoy los pueblos que vivan ahí desaparecieron de la noche a la mañana. Estoy impresionado que haya sido optimista y con esperanzas. Habla acerca de Omar, nuestro invitado de la vez pasada, y aún después de la tragedia realmente fue muy afortunado y le deseo que siga viviendo feliz y tranquilo. Debemos estar preparados mentalmente en caso de que nos llegue a suceder algo parecido. Un saludo, y me pregunto si el siguiente video también será otra entrevista. Bueno, la Caverna del Coso no es otra entrevista, pero vamos a tener más entrevistas. Me encanta tener entrevistas en este programa que atestiguen lo que pasó en la historia. Ricardo Reyes nos dice: me parece que es un buen video, pero debes dar menos tiempo a la introducción y acelerar el paso. También debes aclarar que es un podcast o poner imágenes para hacer mejor el video. Claro que sí, Ricardo, de vez en cuando subimos videos con imágenes, pero normalmente hay un podcast. Y mira que hoy tuve en cuenta tu comentario porque hice la introducción un poco más corta. Así que muchas gracias. Se los digo a todos los que están escuchándome ahora mismo, para mí es muy importante sus comentarios y poder mejorar en este producto que se llama A Bordo del Nostromo. Josué Neira también dice: te recomiendo que limpies un poco la voz del señor Figueroa. Por mi parte no pude entender bien lo que decía. Un buen programa. Para hacer esto es Audacity. Efectivamente, Josué, lo que pasa es que lo estuve entrevistando con teléfono y es un poco complicado, sobre todo donde vive él, que la señal no es muy buena. Entonces, claro, para una próxima oportunidad lo tendremos en cuenta. Antónico González dice: vivir cerca de un volcán activo es una bomba de tiempo, como el Vesubio en la actualidad o el Popocatépetl en México. El día que una buena erupción se dé, todos nos acordaremos de por qué fue una mala decisión vivir cerca de uno.
Saludos desde Nalhuata. Bueno, saludos desde allá, México querido, hermoso, que me encanta. Jesús Olivas dice: no sabía que eso pasó para las personas que vivieron eso. Lo más seguro fue que eso haya significado estar en el mismísimo infierno. Tu voz debe estar en un canal de documental relatando el suceso, que nadie habla de este tipo de historias. En días como este hay pocos programas de documentales que hablan de sucesos como estos. Espero que sigas invitando personas que vivieron sucesos parecidos. Sigue así, amigo. Muchas gracias, Jesús Olivas. Y la idea es que invitemos más gente que haya vivido este tipo de sucesos. Oyentes que me están escuchando, si conocen a alguna persona que haya vivido parte de una tragedia, de alguna protesta histórica, de algún proceso familiar, amigo, háganmelo saber, que estaría encantado de dar a conocer su historia. Por ahora yo me despido, les invito a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho todavía, que le den a la campanita y que por supuesto nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como @nostromocast y en Facebook como A Bordo del Nostromo. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí con más historia A Bordo del Nostromo.